verdad que es a la vez un privilegio y también... A ver ahora, ahí. Sí, esto que va un poco mal, pero creo que con este bucle lo solucionaremos. Como digo, creo que es un privilegio poder transmitiros hoy el mensaje, ¿no?, delante de tantas personas, y a la vez también es una responsabilidad. Así que bueno, espero que lo que vayamos a compartir hoy pueda ser de estímulo y algo bueno para cada una de vuestras vidas. Quería empezar contándoos algo que escuché en un anuncio hace no mucho tiempo, hace como dos meses. Estaba escuchando Spotify y me salió un anuncio que decía algo así como: la vida es como un ascensor. Si tú no eliges el piso al que quieres ir, alguien lo hará por ti. Me quedé así, digo, ostras, qué frase esta más buena, ¿no? Y la apunté en el teléfono y me la guardé ahí en las notas hasta exactamente el día de hoy. La vida es como un ascensor. Si tú no eliges el piso al que quieres ir, alguien lo hará por ti. A priori, en nuestra sociedad, todos creemos en nuestra propia libertad. Creemos en la libertad como un derecho fundamental de todos los seres humanos. Pero esta realidad puede hacer que olvidemos algo que también es muy importante. Y es la idea de que la libertad no es un regalo gratuito de la naturaleza, que venga con el paquete del nacimiento. La libertad se conquista, la libertad se hace valer, con coraje, con decisión, con valentía. La libertad es un bien con mayúsculas que hay que conquistar. Pero esta realidad en la que vivimos hace que a veces olvidemos esto, ¿no? Olvidemos esa necesidad de conquistar nuestra propia libertad. Además, hay un ingrediente fundamental para que la libertad se pueda desarrollar de manera plena, de manera auténtica. Y es tener un rumbo. Saber hacia dónde te diriges, saber hacia dónde orientas tus pasos. Sin esto, es muy fácil que esa libertad que tenemos acabe dejándose llevar por la mera inercia, por la mera pasividad, ¿no? Y acabar vagando, ¿no?, como esos barcos que van sin rumbo, ¿no?, sin un destino claro, empujados por el viento que en cada momento sople. La vida es como un ascensor. Si tú no eliges el piso al que quieres ir, alguien lo hará por ti. ¿Estáis disfrutando de este domingo gospel? ¿También del tema? No. Este gospel que, como dice el cartel, gracias Pablo, gospel más que música. Más que música. Y creo que en este pequeño ratito que hemos compartido ya hemos podido experimentar esta fuerza y esta pasión, ¿no?, que tiene este género musical, esta energía que es alucinante, que es que aunque seas parado, como yo, te levantas y te mueves, es que te sale de no sé dónde, pero te sale, es una pasada. Y esto es algo que cada semana vivimos en los ensayos del coro, y uno dice, bueno, igual pasan los años y esto se pasa, ¿no? Pues lo puedes controlar un poco más, pero es que no, es que la música empieza y hay que moverse, ¿verdad? No, es algo alucinante, ¿no? Y bueno, hasta ahora hemos tenido música, hemos tenido canciones, hemos tenido testimonios personales y experiencias, hemos tenido oraciones. ¿Y qué queréis que falta para que esto sea un domingo gospel en toda regla? El sermón, mítico sermón gospel, ¿no? Mítico predicador o predicadora negra que entra ahí con su vestimenta y llena el auditorio con palabras llenas de fuerza. Bueno, no sé si voy a poder hacer un sermón gospel en condiciones, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. En los próximos minutos sí que me gustaría invitaros a poder sumergirnos un poquito más en el corazón de este género gospel y de la profunda espiritualidad que esconde, ¿no? Una espiritualidad que, como ya se ha comentado en esta mañana, está marcada por el sudor, las lágrimas y el aliento de seres humanos concretos, con historias concretas. En el gospel descubrimos la fuerza de una narrativa mayor, una narrativa capaz de llenarnos de sentido y de propósito. Y en esta vida todos tenemos una narrativa. Todos tenemos una narrativa. Los seres humanos tenemos un gran don que nos ha hecho evolucionar como especie y es narrar historias. Esto es una pasada, lo damos por hecho, pero es tremendo esto. Podemos contarnos historias, relatos que nos llenan de fuerza, que nos llenan de pasión, que nos permiten unirnos por causas que consideramos justas. Y esto lo hemos hecho desde el principio, como digo.
Relatos que nos permiten trascender de las cuatro paredes de nuestra pequeña existencia. Pasamos de ser algo muy pequeñito a ser algo muy grande, como lo que hoy estamos formando aquí, en este espacio. Y antes hemos dicho que la vida es como un ascensor, y en cierto sentido, si tú no eliges tu narrativa, alguien lo hará por ti. Porque todos formamos parte de un relato mayor que nosotros mismos. Todos necesitamos un relato mayor. Y si estás escuchando esto y dices, pues no sé, un relato, pues tampoco, no sé. Piensa en qué es lo que te hace levantarte cada mañana. Y no hablo de despertar. No hablo de despertar. Piensa en qué te hace levantarte cada mañana. Y qué es lo que guía tus pasos, qué es lo que orienta tus decisiones. Y ahí, en el fondo de eso, acabarás encontrando tu propio relato. Todos tenemos uno. Y como hemos dicho, el gospel es más que música. ¿Y por qué es más que música el gospel? Porque el gospel es toda una narrativa vital. Es toda una narrativa vital. Una manera de ver y de comprender el mundo. Es algo increíble. Una narrativa que ha acompañado y ha transformado a millones de personas a lo largo de la historia, como hoy también se ha mencionado, ¿no? Y me gustaría contarles la historia de una de estas personas, de las muchas de las que podríamos hablar. Vamos a hablar de una de ellas. Vamos a hablar de un hombre llamado John. John era un marinero inglés, hijo de una familia relativamente próspera. Su madre era profundamente creyente, pero falleció de tuberculosis cuando John tenía tan solo 7 añitos. Su padre era capitán de barco, y ya sabéis cómo es el mundo, ¿no? De las personas que trabajan en un barco. La mayor parte del tiempo se lo pasó fuera de casa, ¿no? Con 17 años, cuando John tenía 17 años, quiero decir, su padre le intentó buscar un empleo fuera del mar, un buen empleo. Pero John, haciendo gala de sus 17 añitos, dijo, papá, a mí déjame, que ya me busco yo el pan, ¿no? Y bueno, decidió recorrer su propio camino, como todos hemos hecho, ¿no? Y tras varias aventuras, terminó alistándose en la Marina Británica. Pero la experiencia no fue nada buena, así que cogió e intentó desertar. En cuanto pudo, intentó desertar, pero esto está prohibido. Así que le cogieron, le dieron unos azotes públicos y le degradaron de su puesto. La desesperación de John en esta situación llegó hasta tal punto, el hecho de no poder salir de la marina, le desesperó hasta tal punto que se planteó asesinar al capitán del barco y luego arrojarse por la borda para suicidarse. O sea, hasta este punto llegó la desesperación de John con tan solo 17 y 18 añitos. Pero finalmente, no sé cómo se las arregló para conseguir subirse a un barco que iba hasta África, transportando esclavos. Y John pensó que se iba a ser su liberación, llegar a África, pero fue salir de la sartén para caer en las brasas. Con apenas 20 años, John acabó convertido en esclavo, en una isla de Sierra Leona. Su futuro no pintaba muy prometedor con 20 añitos. Cuando todo parecía perdido, un barco fondeó en esa isla. Y casualidad, el capitán de ese barco era amigo de papá. Y el amigo de papá soltó la panoja, rescató a John y se lo llevó de allí. Podríamos decir que de pronto la vida le dio una nueva oportunidad a John, porque la cosa pintaba muy chunga. Y la verdad es que a partir de ahí, el tipo consiguió progresar. Con el tiempo fue avanzando y consiguió tener su propio barco. Se convirtió él en capitán de barco, como su padre. Y a ojos de la sociedad, John trabajaba en unos empleos más importantes. John era traficante de esclavos. Y eso estaba muy bien visto, porque el tráfico de esclavos era uno de los pilares de la economía en aquella época. Y todo parecía estar bien para John. Su narrativa vital encajaba con el espíritu de la época, con lo que todo el mundo esperaba. Y al fin había logrado establecerse y conseguir forjar su propio destino. Todo estaba bien. Pero un buen día, volviendo a casa después de un largo viaje, su barco se vio atrapado en una fuerte tormenta. John se despertó en medio de la noche y vio como el agua estaba entrando en su camerino. Y dijo, estos barcos se hunden. Desesperado intentó hacer lo posible junto con la tripulación por mantener el barco a flote. Una noche terrible. Y en medio de esa situación, de esa desesperación por mantener el barco a flote, hubo un momento en el que John ya no podía más. Y cayó de rodillas y lo que hizo fue exclamar al cielo. Exclamar al cielo. Y dijo, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y por fortuna, el barco se consiguió mantener a flote y 4 semanas más tarde llegaron a tierra, llegaron a Escocia. Esta experiencia de John, esta experiencia en el barco,
fue muy significativa para él. Él no era un hombre de fe, él no se consideraba un hombre de fe. La única persona, podríamos decir, creyente, cristiana, que había tenido en su vida había sido su madre, y había fallecido cuando él tenía 7 añitos, como he dicho antes. Pero John salió de ese barco con una convicción muy clara. Esa noche, en medio de esa tormenta, Dios había estado con él. Dios había estado con él. Así que en esas 4 semanas en las que tardaron en llegar otra vez a tierra, se dedicó a leer una Biblia que encontró por ahí en el barco, por ahí tirada. Y hubo un verso que encontró en la Biblia que resonó con especial fuerza en el corazón de John. Y fue un texto que encontró en primera de Corintios 15 y que dice lo siguiente: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Para John, como digo, este viaje marcó un antes y un después. Años más tarde diría que esta había sido su gran liberación, porque una nueva narrativa empezó a abrirse paso en su corazón. Una narrativa liberadora que cambió su vida como él no podía ni llegar a imaginar. Pero tampoco vamos a fliparnos. Lo cierto es que su cambio no fue de la noche a la mañana. Esto no es como... No voy a poner un ejemplo. No fue de la noche a la mañana. Casi nunca es de la noche a la mañana. La vida no es así. Pero bueno, sí que podemos decir, y esto es real, que esta situación, esta experiencia, inició un proceso de transformación personal. Lento, pero imparable. Con 25 años, John se casó con la que había sido el amor de su juventud. 4 años después, cuando ya tenía 28-29, dejó el tráfico de esclavos, dejó de trabajar como traficante de esclavos. Y una década más tarde, acabó ordenándose como párroco en la iglesia de Inglaterra. O sea que fijaos si qué vueltas la vida de John en apenas 10 años. Un giro de 180 grados. Y esta experiencia de fe que él tuvo le llevó a reflexionar sobre su propia trayectoria vital, sobre lo que había vivido, lo que había experimentado. Él se sentía muy responsable por haber contribuido al comercio de esclavos, como había hecho durante años. Y esta convicción le llevó a comprometerse con el movimiento abolicionista en Inglaterra. John escribió un tratado en contra de la esclavitud y tuvo una influencia fundamental en William Wilberforce, uno de los principales líderes del movimiento abolicionista en el Parlamento británico de Inglaterra. Y en 1807, cuando John ya tenía 82 tacos, fíjate, se había llovido, el Parlamento aprobó una ley por la que prohibía el comercio de esclavos. John vivió para verlo, y pocos meses después, 3-4 meses después, falleció. En sus últimos días escribió estas palabras: mi memoria casi se ha ido, pero aún recuerdo 2 cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Y antes de morir dejó escrito el epitafio que hoy decora su tumba. John Newton, clérigo, quien una vez fue un descreído y un indecente, siervo de esclavos en África, pero que fue guardado, transformado y perdonado por la infinita misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, e impulsado a predicar la fe que durante tanto tiempo se esforzó en destruir. Esta es la historia de John Newton. Su experiencia vital le llevó a componer varios himnos en los que reflejó esta narrativa liberadora que él había experimentado en carne propia. Y uno de ellos ha sido especialmente famoso, y creo que todos lo conocéis. Y se cree que la melodía de esta canción se inspiró en los cantos que los esclavos africanos recitaban en los largos viajes, ¿no?, que John compartió con ellos. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Esto no estaba preparado, pero... muy bonito. Maravillosa gracia, tan dulce sonido, que salvó a un desgraciado como yo. Casi nada. John Newton experimentó esta sublime gracia, como digo, en carne propia. Se aferró con fuerza a esa narrativa vital y no la soltó. Y en ella
encontró su verdadera libertad. Desde ese momento se supo aceptado, se supo amado, se supo liberado, a pesar de sí mismo. Y esa profunda convicción le impulsó a luchar por la liberación de los demás. Porque eso es lo que hace la narrativa del gospel. Te invita a descubrir tu verdadera identidad. Y cuando la asumes y la haces tuya, te impulsa hasta convertirte en un instrumento de liberación para los demás. Eso es lo que hace la narrativa del gospel. No sé qué narrativa inspira y da sentido a nuestras vidas, pero en la carta a los Gálatas leemos lo siguiente. Ya no hay distinción entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si hay un verso que sintetice la narrativa liberadora del gospel, uno de ellos es este, sin duda. No por nada, esta carta, la carta a los Gálatas, se conoce como la carta de la libertad. Y su autor fue Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, uno de los principales impulsores del cristianismo, podríamos decir. Pero hay cierta ironía y mucha paradoja detrás de esto. Porque Pablo de Tarso, antes de ser cristiano, se había dedicado a perseguir cristianos. Esa era su narrativa vital, antes de darse un encontronazo de bruces contra Jesús. Como John Newton, Pablo también fue cautivado por la gracia. Y eso hizo que su narrativa vital, la que había tenido hasta ese momento, entrara en crisis. Literalmente, en uno de sus viajes, de esos que iba a perseguir cristianos, no sé si le dio una insolación o qué le pasó, pero se cayó del caballo, se dio tremendo golpetazo en la cabeza y perdió temporalmente su visión. Se quedó un poco... y en ese proceso de estar lesionado, sin poder ver bien, tuvo un encuentro personal con Jesús. Tuvo un encuentro personal con Jesús que le cambió radicalmente. Fijaos si le cambió este encuentro, que pasó de perseguir cristianos a predicar el cristianismo. Una auténtica locura. Y desde esa nueva narrativa escribió estas palabras. Ya no hay distinción entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto solo tiene dos lecturas. O es un mensaje muy bonito y muy bien intencionado, pero sin ningún tipo de sentido, o es la narrativa más potente que el ser humano haya llegado a imaginar. Una narrativa profundamente liberadora, con el poder para cambiar la historia y para transformar este mundo. Y la historia del gospel está repleta de testimonios como este. Estas palabras nos hablan, escritas hace 20 siglos, ¿vale? O sea, estamos pensando que eso se escribió hace 20 siglos. Nos están hablando de un movimiento de hombres y de mujeres donde todos se ven a sí mismos en igualdad de condiciones. Hace 20 siglos. Independientemente de todo lo demás. Una narrativa que puso patas arriba a los esquemas sociales de aquella época. Porque el mensaje de la gracia de Dios siempre es escandalosamente subversivo. Y si no lo es, algo nos estamos dejando por el camino. Porque nuestra identidad no depende de lo que digan los demás. No depende de lo que diga el resto de la sociedad. No depende de lo que diga el imperio ni el mismísimo César. Nuestra identidad ni siquiera depende de lo que nuestra mente nos dice. Una mente que tantas veces nos traiciona y nos esclaviza. Nuestra identidad descansa, según el gospel, en lo que Dios dice de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios dice de nosotros? Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. Esa es nuestra verdadera identidad. Esa es nuestra verdad más profunda. Y para muchos de nosotros, esa es nuestra narrativa vital. Y si todos somos hijos e hijas de un mismo Dios, eso significa que aquí ya no hay lugar para privilegios de ningún tipo. De ningún tipo. Aquí ya no hay hombres y mujeres, aquí ya no hay esclavos y libres. Y puedes añadir a esta lista cualquier etiqueta que en la sociedad sirva para discriminar a otras personas. Puedes añadir cualquier etiqueta. Porque aquí lo único que hay son hermanos y hermanas. Porque en esta mesa o hay sitio para todos o no hay sitio para nadie. Porque a la mesa del gospel, a la mesa de Jesús, todos y todas estamos invitados.
Solemos asociar el gospel con la narrativa de los oprimidos, de los esclavos, de los indefensos. Y es cierto, pero la paradoja está en reconocer que el gospel también es la narrativa de los opresores. El gospel también es la narrativa de los opresores, de los matones de la clase, de los que se aprovechan de los demás desde su posición de privilegio. La narrativa del gospel también es para ellos. La liberación no es solo para los oprimidos, sino también para los opresores, porque ambos necesitan ser liberados, porque ambos son esclavos. Y nos resulta muy fácil identificarnos con el dolor y el sufrimiento de aquellos esclavos, pero el gospel también nos impulsa a identificarnos con el otro lado. Esa es la paradoja del gospel, porque dentro de nosotros siempre hay un pequeño oprimido y un pequeño opresor en estado latente, y ambos necesitan ser liberados. John Newton quería ser un hombre libre, y socialmente lo era. Era un hombre libre, menos esa temporada en la que estuvo esclavizado. Pero bueno. Pero dentro de su corazón vivía como un auténtico esclavo, a merced del viento que soplara en cada momento. Que si me meto en la marina, que si me dedico a traficar con esclavos, sin cuestionarse nada, sin tener un destino claro, un propósito claro en su vida. Y eso hizo que terminara siendo literalmente un esclavo, ¿no? Durante un tiempo. Durante muchos años, John Newton vivió como si su vida fuera un ascensor en el que otros pulsaban los botones. Así vivía John Newton. Y eso le llevó a sacar su peor versión. Traficante de esclavos. John Newton, traficante de esclavos. Pero había una narrativa mayor esperándola a la vuelta de la esquina. Había una narrativa mucho mayor esperándola a la vuelta de la esquina. Una narrativa que no era capaz ni él mismo de comprender. Porque en ese corazón había un John Newton que nadie se imaginaba. En ese corazón había un John Newton que ni él mismo era capaz de imaginarse. Un John Newton capaz de componer una Amazing Grace que a día de hoy nos sigue poniendo los pelos de punta. Porque John Newton no había nacido para ser un traficante de esclavos. Esa no era su identidad. Esa nunca fue su identidad. John Newton había nacido para ser un hijo amado por Dios. Amado, aceptado y liberado, hasta convertirse en un instrumento de liberación para otros. Esa es la narrativa del gospel. Ese es el espíritu del gospel. Porque el gospel no solo existe para romper las cadenas que atan físicamente nuestros cuerpos. No solo existe para eso. El gospel también existe para liberar nuestra mente y nuestro corazón de las cadenas que otros o nosotros mismos nos ponemos. Una libertad interior que hoy, en pleno siglo XXI, en nuestra sociedad sigue siendo tan difícil de obtener como hace 1000 años. Porque la libertad interior se conquista de manera individual. Nadie va a librar esa batalla por ti, absolutamente nadie. Y da igual que vivas en un estado de derecho o en una dictadura militar. A esos efectos, da igual. Vas a tener que luchar por tu libertad interior, porque nadie va a luchar esa batalla por ti. Por eso el mensaje del gospel resuena con tanta fuerza en nuestro corazón, porque el gospel proclama una verdad a los 4 vientos, una verdad que creo que todos y todas anhelamos escuchar. Tu vida no tiene por qué ser un ascensor en el que otros pulsan los botones. No tiene por qué ser un ascensor en el que otros pulsan los botones. No estamos condenados a vivir con lo que somos. No estamos resignados a cargar con un destino impuesto que no podemos controlar. Para nada. Podemos ser libres. La libertad está a nuestro alcance. Quizá no siempre la libertad física. Quizá no siempre la libertad física. Pero sí la libertad interior. Y esa es la llave que abre la puerta a todo lo demás. Y nuestro corazón no descansará hasta encontrar esa verdad y aferrarnos a ella hasta hacerla nuestra. No sé si habéis oído hablar de Viktor Frankl, este psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. En aquella experiencia, en los campos de concentración, Viktor Frankl descubrió algo realmente increíble. Descubrió que al ser humano se le puede arrebatar absolutamente todo, salvo una cosa. Dice Víctor, los supervivientes de los campos de concentración
aún recordamos a algunos hombres que visitaban los barracones, consolando a los demás y ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fuesen muchos, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de que al ser humano se le puede arrebatar absolutamente todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la capacidad de decidir su propia actitud frente al destino. Y esta es la verdad que el Gospel proclama. Hemos sido amados con un amor infinito, y ese amor nos hace libres. Nos hace libres, aunque carguemos con todas las cadenas físicas del universo. Aunque carguemos con todas las cadenas físicas del universo, ese amor nos hace libres. ¿Y libres para qué? Libres para amar y ser amados, con el mismo amor con el que Dios nos ha amado. Y no sé si este mensaje resuena con tanta fuerza en tu corazón como resuena en el mío, pero no os puedo decir otra cosa más que siento que he nacido para formar parte de este relato, para formar parte de esta narrativa. Siento que he nacido para ser parte de esta historia. Y no sé si tú sentirás lo mismo. Pero si realmente Dios nos ha invitado a formar parte de esta gran historia, de esta gran narrativa, esta narrativa de liberación, algo sí que sabemos, que no hay nada ni nadie en este mundo que nos pueda arrebatar este don. Ni la muerte, ni la vida. Nada podrá separarnos de este amor. Hoy este canto de libertad sigue resonando en nuestros corazones, invitándonos a unirnos a su voz, a este dulce sonido. Y cada semana, muchos de los que estamos aquí, una parte, nos reunimos en este y otros espacios para recordar esta profunda narrativa que impulsa nuestra vida. Espacios donde la verdad del Gospel es proclamada y recordada, porque necesitamos recordar. Necesitamos recordar que hemos sido liberados y no tenemos que vivir como esclavos. Necesitamos recordar que hemos sido aceptados y no necesitamos la aprobación de los demás, ni siquiera tu propia aceptación para sentirte aceptado. Necesitamos saber que hemos sido amados, aunque no siempre veamos ese amor en aquellos que nos rodean. Y esa verdad nos da identidad, nos da propósito y nos da sentido. Una verdad que nos impulse a amar y aceptar a los demás con el mismo amor y la misma aceptación que Dios nos ha mostrado a nosotros. Y no sé cuál habrá sido tu experiencia con el cristianismo o con la espiritualidad cristiana. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, más de las que debería, esta espiritualidad se ha convertido en una cadena más, en una nueva esclavitud para el alma, en una narrativa que no nos ha hecho mejores, Pero el espíritu del Gospel, el espíritu de Jesús, está ahí para tocar la puerta y removernos los cimientos de nuestros pequeños chiringuitos, porque el espíritu del Gospel siempre sale a nuestro encuentro, siempre acaba saliendo a nuestro encuentro y nos libera y nos rescata de nuestras propias prisiones, haciendo que florezca de nuevo esa identidad que permite que saquemos nuestra mejor versión, esa nueva humanidad de la que también habla la Biblia. Porque la narrativa del Gospel será liberadora o no será. ¿Será inclusiva o no será? ¿Será redentora o no será? Porque en el corazón del Gospel nos encontramos una mesa abierta de par en par, y todos estamos invitados a cenar. Ya no hay distinción entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como dijo Martin Luther King, dejemos que la libertad resuene en cada lugar. Dejemos que la libertad resuene en cada lugar hasta ser capaces de unir nuestras manos y juntos entonar las palabras de ese viejo espiritual Gospel: libres al fin, libres al fin. Gracias a Dios, somos libres al fin. Amén.